pg 469. Cuando sin duda alguna aquel mismo año de 1605 y en el reino de Nápoles Jerónimo de Pasamonte leyó el Quijote que acababa de publicar su antiguo compañero de milicia Miguel de Cervantes, su sorpresa, su disgusto y su indignación debieron de ser enormes. En las páginas de aquel libro figuraba él como un malhechor cargado con numerosos delitos y, para mayor escarnio, se hacía clarísima mención a su autobiografía. Y no se trataba de un vago modelo vivo, más o menos disimulado, sino que aparecía ante los lectores con su mismo apellido nada corriente ni vulgar, por cierto y con la misma inicial de su nombre de pila, que hacía la identificación fácil para todo aquel que lo conociera, y ello le sumía en un bochornoso ridículo. Y para mayor desgracia el soldado aragonés quedaba imposibilitado de publicar su vida, que en enero de 1605 ya tenía autorizada por el Santo Oficio, dedicada a sus ilustres protectores y pronta para que un editor audaz la imprimiera. Pues, aunque le hubiese puesto un título distinto, pg 470. Más general y menos preciso, los numerosos conocedores del Quijote se darían cuenta de que la figura y la autobiografía de Jerónimo de Pasamonte habían sido ridiculizadas por Cervantes con la ficticia vida de Ginés de Pasamonte, que el galeote había escrito por estos pulgares, Eschevilla, 11, pac. 308, frase adverbial que expresa que uno ha hecho alguna cosa sin la ayuda de nadie y que en el Quijote apócrito aparece en boca de Sancho, que dice que aspira a venir a ser por mis pulgares caballero andante, 11, 177, 9. Páginas atrás he recogido que recientes indagaciones psicológicas sobre Jerónimo de Pasamonte conducen a concluir que era un hombre amargado, que padecía manía persecutoria y que tenía un temperamento vengativo. Esto último lo confiesa él mismo en su autobiografía cuando, harto de las dilaciones administrativas que obstaculizaban sus pretensiones, dice: este aborrecimiento me tenía tan desesperado, que si yo tuviera vista para poderme salvar, hubiera tomado cruel venganza de tanta ingratitud. Pax. 378, 379. Y poco después escribe a su primo Márquez que si pensaba que yo había de morir de disgustos, que yo era hombre de gallos a quien me los daba. Pac. 380. A un hombre así, Cervantes lo había ofendido gravemente e incluso lo había calumniado al convertir su triste y hasta en cierto modo honorable condición de prisionero de guerra, obligado a remar en galeras turcas, en un malhechor castigado en pago de sus delitos a ser galeote. Hasta aquí todo se puede dar como seguro o como bien argumentado. Ahora he de pasar de lo seguro a lo hipotético al exponer y razonar la posibilidad de que Jerónimo de Pasamonte sea quien se enmascaró con el seudónimo de Alonso Fernández de Avellaneda para pg 471. Firmar la continuación o segundo tomo de Don Quijote de la Mancha. Más de 2 siglos hace, desde el P. Murillo en 1752 y Pellicer en 1797, que la mayoría de los que con más sensatez han estudiado el Quijote apócrifo han llegado a conclusión de que su autor era aragonés, un eclesiástico ala y más concretamente un dominico. Menéndez y Pelayo, que creía que el pseudo Avellaneda era aragonés, con razón argumentó que los sentimientos de fervor religioso y de simpatía por la Orden de Santo Domingo y la devoción del Rosario que se manifiestan en el Quijote apócrifo no obligan necesariamente a concluir que su autor fuera un dominico, pues son sentimientos que se pueden dar en cualquier español piadoso del siglo XVII. Pero esta creencia ha persistido. Stephen Hillman, en un artículo publicado en 1946, tras replantearse de un modo serio y sensato este viejo problema, llega a unas prudentes conclusiones, entre ellas que is particular references to Aragón, de local knowledge and privilege we have seen him exhibit, make is Aragonese vital most certainty. To seach type of evidence is complementary to the other. Our belief that was a Dominican is based on much the same process of reasoning, in that is preference for the Dominican order complements is abundant betrayals of ecclesiastical status. Pg 472. Y Hillman repetía en 1951. Yo mismo, antes de preparar el presente libro, publiqué un artículo en que defendía la opinión nada original de que Avellaneda fue un dominico de Aragón. Ya precisando más, recientemente, en 1983, L. Osterka ha señalado los que llama modestos resultados a que habrá llegado la crítica en su labor de averiguar quién pudo ser el autor del Quijote apócrifo, que resume y enumera así. 1. Avellaneda no pertenecía a los literatos de alto rango, pero sí gozaba del apoyo de personas muy influyentes en el mundo oficial. 2. Era, si no amigo íntimo, a buen seguro un gran admirador de Lope de Vega. 3. Si bien quizá no pertenecía a la Orden de Santo Domingo, era muy instruido en teología y profesaba gran devoción por el Rosario, devoción propia de los dominicos.
4. Conocía también Zaragoza y una amplia zona de Aragón, y en su lenguaje hay tan claras singularidades lingüísticas aragonesas, que sin duda alguna fue un aragonés, como lo afirmó Cervantes. Pg 473. Como se argumentará más adelante, pese a ilustres críticos que han sostenido lo contrario, Miguel de Cervantes sabía muy bien quién era el autor del Quijote apócrifo publicado en 1614 con pie de imprenta de Tarragona. Si bien se abstuvo de revelar su personalidad, dejó bien claro que Alonso Fernández de Avellaneda, natural de Tordesillas, era una filiación falsa que ocultaba a un aragonés. Escribe Cervantes en el prólogo de su segunda parte del Quijote que su suplantador no os aparecerá a campo abierto y al cielo claro, encubriendo su nombre, fingiendo su patria, como si hubiera hecho alguna traición de lesa majestad Eschevilla, 111, Pac. 28. Y en el capítulo Lix uno de los cargos que se hacen al Quijote de Avellaneda es que el lenguaje es aragonés, porque tal vez algunas veces escribe sin artículos, Eschevilla, if, Pac. 249, afirmación que más adelante será comentada. En el capítulo 61 Don Quijote, ante su popularidad en Barcelona, dice a Sancho: yo apostaré que han leído nuestra historia, y aún la del aragonés recién impresa. Eschevilla, if, Pac. 276. Y en el capítulo 70, en el sueño de Altisidora, un diablo da un papirotazo a un libro que resulta ser la segunda parte de la historia de Don Quijote de la Mancha, no compuesta por Cide Hamete, su primer autor, sino por un aragonés, que él dice ser natural de Tordesillas, Eschevilla, if, Pac. 366. Los críticos que han defendido que Avellaneda debía identificarse con un personaje no aragonés han pretendido, con endebles argumentos, anular tan claras y contundentes afirmaciones de Cervantes. Y los que han propuesto candidatos catalanes o valencianos han recurrido. Pg 474. A la argucia de interpretar aragonés en el sentido de natural de la antigua corona de Aragón, Aragón estricto, Cataluña y el Rosellón, Mallorca y Valencia. Sin tener en cuenta que Cervantes siempre aplica este gentilicio a los naturales del reino privativo de Aragón, las actuales provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel. Si se me permite una arriesgada lucubración, podría conjeturarse que Cervantes tuvo un empeño especialísimo en que sus lectores y admiradores no supieran quién era el que fraudulentamente había continuado su Quijote y lo había insultado en el prólogo, pues era hasta cierto punto humillante para él, escritor ahora de tanto prestigio, revelar que su enemigo era un personaje tan singular y atrabiliario como Jerónimo de Pasamonte, en unos tiempos en que grandes figuras literarias, Lope, Góngora, Quevedo, etc., sostenían agrias polémicas. En cambio, al manifestar Cervantes que su competidor había echado mano de un seudónimo, Alonso Fernández de Avellaneda, y que era aragonés, revelaba a Jerónimo de Pasamonte que lo había desenmascarado. Cinesillo. A que eche mal al cuello para que pelos de más galeotesques pues dirá a don Cúmico Micona, Ginesillo 1. 101, 19. Adviértase Pisamonte no es tractor, como hizo Cervantes edición de delincuente, ya que como de errosos textos, puerge su voluntad y por sue como el galeote tecer purga sus delitos. Volviendo a terreno seguro, las dos afirmaciones de Cervantes, Avellaneda es un seudónimo que esconde a un aragonés, concuerdan con Jerónimo de Pasamón reniego, pacte. Este no podía en modo alguno firmar el Quijote apócrifo con su nombre porque los numerosos conocedores una futurate de la primera parte cervantina lo hubieran relacionado inmediatamente con el galeote y malhechor Ginés de Pasamonte. Y para disimular más esta para él tan antipática y odiosa relación, Avellaneda menciona 4 veces, en la novela, al galeote. Sancho se refiere a mi buen rucio, que me hurtó Ginesillo, el buena boya. Cap. 1. 23, 8. Más adelante Don Quijote le habla de comprarle un asno, mucho mejor que el otro que te hurtó. Pg 475. Ginesillo. 11. 63, 6. Sancho incita a un gigante a que eche mano de alguna gruesa cadena, póntela al cuello para que parezcas a Ginesillo de Pasamonte y a los demás galeotes cap. Shif. Y, 33, 27. Tapi tiempo después dirá a Don Quijote que lo conocen la reina Micomicona, Ginesillo de Pasamonte. Podies Six, Iri, 101, 19. Adviértase que en estas alusiones Gipecialines de Pasamonte no es tratado como un bellaco ni un pieran malhechor, como hizo Cervantes, y que incluso se palía su condición de delincuente al llamarle Ginesillo el Radas Buena Boya, ya que como define Covarrubias y acredití en numerosos textos, Buena Boya es el que está al remo de su voluntad y por su sueldo, cosa muy distinta de ser, como el galeote cervantino, un remero forzado que purga sus delitos.
Sabemos que Jerónimo de Pasamonte era aragonés, como acredita su fe de bautismo y es tan evidente en su autobiografía, en la que proclama, al referirse a su tozudez. Él me dijo que no fuese, que no podría pasar el tío, y yo quise ser aragonés y fui hasta el río Pac. 368. Si yo a pura mi costa no lo hubiera experimentado, como buena cabeza de aragonés, no lo creyera como no lo creo y lo reniego Pac. 440. Cervantes, al cerrar la primera parte del Quijote, había anunciado una futura tercera salida del hidalgo más mancha que Don Quixote, la tercera vez que salió de su chego, pues la fama ha guardado en las memorias de la casa, fue a Zaragoza, donde se halló en unas famosas pg 476. Justas que en aquella ciudad hicieron, y allí le pasaron cosas dignas de su valor y buen entendimiento. 1, Cap. Lili. Eschevilla, 11, Pac. 401. Ello brindaba al fraudulento continuador la magnífica oportunidad de llevar al protagonista y a su escudero a las tierras y a la ciudad españolas que mejor conocía. Fiel a esta indicación Cervanti. En Zaragoza transcurren los hechos que se narran desde el capítulo B11 hasta el X111 del Quijote apócrifo, en los que la capital aragonesa está muy bien descrita y con referencias locales precisas. Don Quijote se aproxima al recinto de Zaragoza por la Aljafería, 158, 14, cosa natural viniendo de Castilla, y entra en la ciudad por la puerta del Portillo, 166, 2, inmediata a la Aljafería. Avanzan por una calle y sucede la aventura del azotado, que acaba con Don Quijote en la cárcel. Cuando éste dice que se encuentra en un inexpugnable castillo donde imagina que don Álvaro Tarfe ha muerto, los dos fieros gigantes que a la puerta están, levantados los brazos, con dos masas de fino acero, para estorbar la entrada a los que, a pesar suyo, quisieren entrar dentro. 178, 5, a todo conocedor de Zaragoza no le cabe la menor duda de que se está inspirando en el magnífico Palacio de los Luna, hoy Audiencia, al principio del Coso, cuya amplia entrada está flanqueada por dos estatuas de atlantes barbudos, con las manos en alto, con las que agarran sendas mazas, y que, situados a 1 metro del suelo, dan la impresión de que van a descargarlas sobre el que intente franquear la puerta. Lo que más admira Sancho de Zaragoza es el número de sus torres, 162, 2. Y ya es sabido que las torres mudéjares son una característica de la capital aragonesa. La Nueva, de Ribadá, las de San Pablo, la Magdalena, San Miguel, San Gil, la Vieja del Aseo, etc. Avellaneda destaca la principalidad. Pg 477. De la famosa calle del Coso 186, 8, en donde, profusamente adornada, se celebra la competición caballeresca de la Sortija, Cap. X1, para lo cual se han montado dos arcos triunfales. El primero de la primera entrada, como venimos de la Plaza 204, sin duda la de San Francisco, hoy Plaza de España. Y parece ofrecer una opinión personal cuando se refiere a dos doncellas afectadas, de las que se usan en Zaragoza 216,4. Cervantes no da tantos detalles topográficos de Barcelona en su segunda parte del Quijote, como Avellaneda de Zaragoza. Uno de los pasajes que más parecen revelar que el autor del Quijote apócrifo estaba familiarizado con las costumbres y fiestas zaragozanas es aquel en que se refiere a los gigantes que sacan en Zaragoza el día del Corpus, en la procesión, que son de más de 3 varas en alto. Y con serlo tanto, con cierta invención los trae un hombre solo sobre los hombros. 232, 12, 16. Estos gigantes desfilan desde tiempo inmemorial en festividades religiosas, muy principalmente en la del Corpus, no solo en Zaragoza sino también en Calatayud y en Tarazona, y en las 3 localidades pudo verlos Jerónimo de Pasamonte. Cuando en la continuación apócrifa Don Quijote acepta el reto del gigante Bramidán de Tajayún que, lo invita a luchar en la ancha plaza que en esta ciudad llaman del Pilar, por estar en ella el sacro templo y dichoso santuario que es felicísimo depósito del Pilar divino, sobre quien la Virgen benditísima habló y consoló en vida a su sobrino y gran patrón de nuestra España, el apóstol Santiago 239, 12. Aunque cualquier español piadoso pudiera haber escrito estas líneas, su entusiasmo parece denotar que se deben a persona que siente de veras la tradición aragonesa. Pg 478. Mesa. Y también la sentía Jerónimo de Pasamonte, de quien sabemos, por su autobiografía, que residió varias veces en Zaragoza, y que manifiesta que en su juventud, me fui en Caragosa, donde estaba mi hermano, y yo, un día, oyendo misa en Nuestra Señora del Pilar, me boté en su capilla que, aunque a mi hermano pesase y a todo mi linaje, me había de poner fraile en un monasterio de Bernardos que se llama Berruella Pac.
319. El estudio del itinerario del Don Quijote de Avellaneda, detalladamente realizado por José Terrero, proporciona algunas conclusiones que ahora nos interesan. Destaca, en primer lugar, el hecho de que Avellaneda parece no conocer Argamasilla de Alba, o de La Mancha, lugar que da decididamente como patria de Don Quijote, y que mientras Don Quijote y Sancho viajan por La Mancha no hay ni la menor indicación topográfica ni paisajística, antes bien lo hace con rapidez y sin entretenerse en detalles ni interrumpir el caminar con aventuras. En 7 jornadas van de Argamasilla a Ariza, la primera villa aragonesa viniendo desde Poniente, y como sea que Avellaneda afirma que en un día caminaban más de 4 o 5 leguas y entre las dos localidades, en línea recta, hay 60, débese concluir que el novelista no conoce este itinerario. En cambio, el que va de Ariza a Zaragoza está perfectamente calculado y descrito, con la estancia en Ateca y el sesteo con los canónigos de Calatayud. El itinerario español de Jerónimo de Pasamonte encaja en la zona que denota conocer mejor el autor del Quijote apócrifo como se ve en el mapa. Pg 479. De joven reside en Calatayud, Soria y Zaragoza, y en 1571 se enrola en la milicia y lleva su larga y accidentada vida de soldado y de cautivo. Ya en libertad, de 1593 a 1595, desembarca en Blanes y va a su tierra por Barcelona, Montserrat y Lérida, y recorre, con estancias más o menos largas, Zaragoza, Maluenda, el monasterio de Tulebras, a 2 leguas de Tarazona, y va a pie hasta Madrid. Vuelve luego a Tarazona, y hace un accidentado viaje por Alcalá de Moncayo, Talamantes, Barranco del Moro, Ambel y Calatayud. Va al monasterio de Piedra y de nuevo a Calatayud, desde donde emprende otro viaje a Madrid. Regresa a Calatayud y finalmente en Barcelona se embarca para Italia, donde transcurre el resto de su existencia, por lo menos hasta 1605. Jerónimo de Pasamonte, pues, conocía muy bien las tierras aragonesas que más familiares son al pseudo Avellaneda, principalmente Calatayud y sus cercanías. Nacido en Ibdes, localidad que hasta hace poco perteneció al partido judicial de Ateca, es bien natural que, si es el autor del Quijote apócrifo, llene el capítulo B de la novela con la aventura del hidalgo manchego en el melonar de Ateca, destrozado por las patas de Rocinante. 1, Pax. 119, 132, melonar que bien debió de conocer de niño y que tal vez recordaba cuando, narrando en su vida las represalias de los turcos de Bicerta, dice que despedazaron a 18 o 20 cristianos como quien corta melones al melonar Pac. 329. Y en sus viajes de Zaragoza a Madrid Jerónimo de Pasamonte se detuvo 4 veces en Alcalá de Henares, ciudad universitaria en la que el Quijote apócrifo sitúa unos episodios. Fin.